Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Ponce Mari. Vengo a presentar qué son los adverbios. Son palabras que tienen la intención de modificar adjetivos e inclusive a otros adverbios, ya que mediante su implementación las oraciones logran tener un significado más exacto, como por ejemplo, dónde sucedió, dónde fue y en qué momento. Dichos adverbios cuentan con características muy particulares en su escritura y pronunciación, por lo cual es fácil identificarlos y usarlos. Su terminación suele ser lit, ilit o icaglit, lo que en español equivale a mente, o sea que se coloca en ciertas palabras al finalizar. ¿Cómo se usa el adverbio en inglés? Se puede usar para especificar ciertas informaciones dentro de una conversación, oración o texto. También se puede estructurar, solamente basta elegir un adjetivo o adverbio que agregarle al final de la palabra. Como ejemplo, slow con el adverbio lit se diría slowly y su traducción sería lamentablemente. Podemos formar un adjetivo agregando lit de manera dicho anteriormente. El ejemplo sería eatsi y el adverbio sería eatzilit y su traducción sería fácilmente. Si el adjetivo incluye el ablit o iblit, la letra E debe ser sustituida por I. Ejemplo, terriblit, terriblit. Traducido sería terriblemente. Incrediblit. El adverbio sería incredibilit y traducido sería increíblemente. Existe otro tipo de adverbios que no cuentan con terminación en lit, tales como fast, significa rápido, hard, difícil, duro o fuerte, wild, significa bien, better, mejor. En cambio, los adjetivos en inglés con terminación IS cambian sus letras finales a icagli. Se podría decir authentic. El adverbio es automatically y su traducción sería automáticamente. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mis compañeras. Buenos días, mi nombre es Jazmín Romero. Vamos a seguir conversando sobre los tipos de adverbios. Entre los tipos de adverbios podemos conseguir los adverbios de afirmación. Son aquellos que afirman una acción. Por ejemplo, obviamente fuimos al cine. Obviously we went to the cinema. Segundo ejemplo, seguramente saldrán bien en la exposición. They will surely look good at the exhibition. Adverbios de negación son aquellos que me permiten rechazar una idea. Por ejemplo, yo nunca he ido al bosque. I haven't ever been to the forest. Cuando utilizamos el no, siempre lo vamos a hacer cuando damos una respuesta a una pregunta. Por ejemplo,
¿Fuiste al parque? No, knock. Podemos utilizar cualquiera de ambas. You went to the park? No, knock. No iré a tu fiesta realmente. I'm not really going to your party. Los adverbios de duración sirven para conocer el tiempo durante alguna acción. Generalmente, en los adverbios de duración se usa para responder a una pregunta. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo te irás fuera del país? For how long? Hasta ahora irás solo a la fiesta. Until now, you will go to the party alone. Te esperé toda la mañana. I wait for you all morning. Buenas tardes, mi nombre es la profesora Jennifer Uzcategui. Les voy a hablar sobre los adverbios de interrogación y adverbios de frecuencia. En los adverbios de interrogación, en el español, se emplean para preguntar sobre el tiempo, cuándo, el lugar, dónde o a dónde, el modo, cómo, la causa, por qué o la cantidad, cuánto. En el idioma inglés, los adverbios interrogativos, como por ejemplo why, where, how, se colocan al principio de la oración interrogativa. Algunos adverbios de interrogación son what, qué, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, to, quién, why, por qué. Algunos ejemplos de adverbios de interrogación en la oración pudiera ser what color is your house? ¿De qué color es tu casa? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? En los adverbios de frecuencia, estos adverbios en español precisa o determina con qué frecuencia o qué tan seguido un verbo se lleva a cabo en el tiempo. En la parte del inglés expresan o hacen una acción y se usan para hablar de hábitos, para hablar de la frecuencia en la que desarrollamos cada actividad. Algunos adverbios de frecuencia son always, siempre, often, a menudo, usually, usualmente, sometimes, algunas veces, rarely, rara vez, o never, nunca. Algunos ejemplos de oraciones con adverbios de frecuencia pudieran ser I am use, I am to, o close, o clocks, siempre como a las 2, y they never do those king FM. Ellos nunca hacen ese tipo de cosas. Gracias por su atención. Buenas tardes, le habla la profesora Yemira Gámez. Voy a hablar de adverbios lugar y adverbio de modo. El adverbio lugar, ¿verdad?, nos indica dónde se desarrolla una acción. Generalmente esos adverbios se colocan después del verbo principal o de la proposición o lo que se vaya a modificar en la oración. Por ejemplo, Juan skate around the park. Me dice, Juan patina alrededor del parque. Skate es el verbo y alrededor es el adverbio. Por eso que se dice que después del verbo principal se coloca el adverbio. En la segunda oración podemos escuchar que dice, John Wolf laughed to live around.
Cuando pronunciamos la oración, ¿verdad? Nos dice que John le encantaría o le gustaría vivir en el extranjero. En este caso, en esta oración, nos encontramos que el adverbio se encuentra al final de la oración. El adverbio modo, ¿verdad? También nos indica cómo se desarrolla una acción. En este caso es cómo se desarrolla. Y en el adverbio lugar nos indica se desarrolla, en dónde se desarrolla. Y aquí es cómo se desarrolla. Totalmente diferente. Ok, en el adverbio de modo, ¿verdad? Nos indica que cómo se desarrolla una acción. Igualmente se genera generalmente después del verbo principal o después del componente del objeto. Ejemplo, tengo Tarzan swings, wolf. Es el adverbio. Jane plays the piano beautiful. Ese beautiful, para que sea un adverbio, tiene que tener ly o li, para que sea adverbio. Donde dice que Jane toca el piano hermosamente, pues, o hermoso. Bueno, le dejo con la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Ávila Pinedo. En esta oportunidad hablaremos de los adverbios de tiempo. Son palabras que tienen función de modificar o complementar un verbo, adjetivo o oración. Ejemplos de ellos: again, de nuevo; yesterday, ayer; today, hoy; tomorrow, mañana; tonight, esta noche; before, antes; after, después; soon, pronto; late, tarde; everyday, cada día; all day, todo el día; since, desde. Para ubicar los adverbios en una oración, podemos tomar en cuenta 3 posiciones. La posición inicial, es decir, el adverbio sería el primer elemento de esta. Ejemplo de ello sería: suddenly I felt afraid, que significa de repente sentí miedo. En la posición media, es decir, entre el sujeto y el verbo principal, ejemplo de sería: they always find a way, que significa ella siempre encuentra una manera. En tercer lugar, encontramos el adverbio como último elemento de la frase. Ejemplo: he left the building, que significa salió del edificio rápidamente. Como norma general, podemos decir que si el verbo principal es be, el adverbio va detrás. Para concluir, el adverbio de modo va en la posición media, lugar en la posición final, tiempo puede estar presente al principio de la oración o al final de la misma, duración va en la posición media o final, frecuencia puede ir en cualquiera de las 3 posiciones, grado o cantidad puede ir en la posición media o final. Gracias por su atención.